Buen día, yo soy Rosy Aguilar, directora de ASECO Tobalín SC, una empresa dedicada a la asesoría, capacitación, consultoría, talleres y emprendimiento infantil del estado de Aguascalientes. Y participo en el equipo de mentores y consultores de la Dirección de Innovación y Competitividad del estado de Aguascalientes. En este programa virtual, en donde estamos encantados de proporcionar el conocimiento y ser parte de la profesionalización en los empresarios y en los emprendedores de nuestro estado. El día de hoy vamos a tener un curso muy interesante en donde hablaremos cómo de emprendedores o empresarios conocer las diferencias entre crear y la importancia de este fenómeno que es la innovación. Este curso comprende 3 niveles o 3 sesiones y en la primera podemos identificar qué es crear, que es la diferencia con innovar, mientras que en la segunda sesión estaremos viendo cuáles son las ventajas competitivas versus las ventajas comparativas y conocer sus diferencias. Y en la tercera sesión estaremos aplicando este conocimiento con tips, herramientas y aplicaciones que nos ayudarán para poderlas diferenciar en nuestros negocios y ser más competitivos y destacarnos de nuestra competencia. En esta primera sesión estamos con el objetivo de poder desarrollar y de conocer la diferencia entre crear e innovar. Siempre hemos pensado en la importancia de crear y como somos emprendedores, esta palabra siempre la hemos relacionado directamente con el concepto de crear o que viene relacionado de creare. Incluso viene del latín de esta palabra derivada de creare y viene relacionada con la creatividad, que es generar un producto o un servicio nuevo, e incluso en el mundo del emprendimiento y de la economía siempre lo entendemos más perfectamente como crear producto, servicio o incluso crear la propia empresa. De esta manera vamos a entender un poquito más a fondo este concepto y siempre que nosotros como emprendedores queremos tener la idea de crear un producto, un servicio, hay que pensar qué necesidades estamos atacando. ¿Qué puntos de mejora? ¿Qué oportunidades nos da el negocio o el entorno que estamos viviendo? Caso, por ejemplo, en el tema de pandemia ante COVID-19, en el mundo hubo una gran cantidad de crisis en todos los aspectos, pero también hubo una gran cantidad de oportunidades que muchísimos emprendedores han aprovechado para crear nuevos modelos de negocio o incluso crear negocios emergentes, que es uno de los fenómenos más interesantes que ha pasado y que ahora la importancia y el reto de las autoridades junto con el mundo emprendedor es llevarlos al siguiente nivel. Si ya crearon como emprendedores, ahora impulsarlos para que se queden en el mundo del empresariado. De esta manera vamos a entender ahora la diferencia de innovar. Crear, como ya lo vimos en el punto anterior, es crear algo desde cero, inventar, generar o desarrollar una idea, negocio, producto o crear la empresa. Por eso hay varias herramientas. En el tema de la innovación vemos un tema mucho más complejo. La innovación incluso yo lo veo como un fenómeno, porque incluso ni siquiera los propios estudiosos y autores de la administración se han puesto de acuerdo en definir como tal a la innovación. Ahora entendemos el fenómeno de la innovación. La innovación es un concepto mucho más complicado. Incluso muchos autores coinciden y destacan que de crisis, de emergencias, de frustración, incertidumbre, son los factores principales para detonar la innovación. Incluso en la política como en los negocios, se le da como una solución a diversos problemas que alguien no ha determinado. Incluso lo podemos decir que de nuestra zona de confort, cuando nos mueven y hay una situación de crisis o incertidumbre, es cuando ponemos a nuestro equipo de trabajo o a nuestra mente o nuestras capacidades a desarrollar nuevas soluciones y más creativas para poderlas resolver. En una cultura donde la tolerancia, la frustración ha sido permitida, incluso donde es permitido el error y cometerlos, es donde se da más el proceso de innovación. Es por eso que ahora entendamos qué es innovar. La OCDE, este organismo, es el que trata de consensar y definir, porque incluso independientemente de lo que muchos autores han aportado a este concepto, no se han puesto de acuerdo. Pero la OCDE lo define como este proceso en un mundo tan cambiante para poder mejorar, innovar o darle introducción a un método de comercialización a un producto, servicio o incluso una persona o una forma o un proceso. Esto siempre y cuando es una definición que va amarrada en el tema económico. Se innova siempre y cuando éste genere riqueza. Si no genera riqueza o no hay un retorno de inversión en la innovación,
no es una innovación, es una creación. Incluso se han determinado diferentes medidas para poder considerar el crecimiento de la innovación en los países, en las empresas o en los organismos. Muchos de ellos se han basado en la capacidad de generar patentes, registros, copyright, entre otros. No obstante, sigue siendo un factor muy complicado de medir derivado al retorno. Esto no quiere decir que no esté ligado al fracaso. La innovación está sustentada en el fracaso, pero si el fracaso no tiene una salida y un escaparate de generar nuevas ideas, se queda en fracaso. Hay que entender 4 modelos de innovación o 4 puntos para la innovación. Uno, enfocado en el producto, que es donde vamos a ver todas las características del producto en sí. Si nosotros vendemos una mermelada o un producto para el cuidado de la piel, pues hay que pensar qué ingredientes vamos a mejorar o qué beneficios estamos innovando para la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes basadas en las características, cualidades o fortalezas del producto, ya sea el físico o en el caso de los servicios, en la intangibilidad de los mismos. En la segunda parte de innovación es donde podemos entrar en el tema del proceso, en donde podemos mejorar, optimizar, incluso hasta innovar mejores formas de realizarlo. Puede ser en el proceso de producción, ya sea del servicio o del producto. Entendamos que esto tiene que generar una optimización en costes o incluso una mejor eficacia o rendimiento en la elaboración del mismo. En el tercer punto entendamos en el marketing. Ahorita está de moda. Una de las grandes innovaciones es la aplicación de la tecnología directamente en el marketing y por eso tenemos esta división del marketing digital. Es por ello que también el marketing no nada más es la forma en comercializarnos, sino en la forma que exponemos ante el consumidor final el producto o el servicio, desde el packing, desde el diseño, desde la forma de presentarlo, incluso hasta la forma de venderlos. Esto también estamos hablando hasta de metodologías de speech de ventas, entre otros. Y la cuarta es la organizativa, que es esta capacidad en donde el personal o el capital humano trabaja intensamente en poder tener el mejor rendimiento en procesos innovadores. Es importante distinguir y remarcar que entre el crear la idea, las mejoras y llevarlo hasta la innovación, hay que generar el retorno de inversión capitalizable para poder generar riqueza en este proceso. En la siguiente gráfica, una de las cosas más importantes y que está relacionada directamente con la investigación y con la inversión en la innovación en los países es también las empresas mejor ranqueadas de acuerdo al Boston Consulting Group, que esta es una firma que analiza en su informe 2020 a las 50 empresas más innovadoras. Entre ellas destacan, obviamente, y las que más reconocemos en el tema de tecnología y telefonía, como Apple. También está la empresa Amazon, Microsoft, Samsung, y destaco Huawei. Huawei, que de tener un rendimiento en el año antepasado o pasado, subió 42 escalones para posicionarse en el número 6. Mientras Apple, lo único que subió son 2. Entonces, este rendimiento es importante. Un error que cometen las empresas y los gobiernos es no prepararse, como decimos coloquialmente, en tiempos de cosecha abundante. El punto es nosotros invertir cuando estamos en época de abundancia y resaltar o retomar en temas de crisis. Es por ello que también resalta la importancia de seguir nosotros invirtiendo en el área de investigación y desarrollo. No confundamos que siempre pensamos, no tengo dinero, no tengo recursos, son los principales pretextos de un empresario o un emprendedor, pensando que este es un factor que no se le puede aplicar dinero. Es sumamente importante que cuando no tenemos dinero, es uno de los factores de un ciclo maléfico, le voy a mencionar, en que no nos ayuda a crecer porque tampoco estamos generando nuevo conocimiento o nuevas ventajas que le dan a la empresa. Empresas como Apple, que en sus momentos de crisis no invirtieron el 10 o el 20, ahorita tienen rendimientos del 30 o del 40 en sus ventas. Microsoft, Cisco, Google, entre otras, son las que siguen invirtiendo en momentos de incertidumbre para poder redituarlos en años venideros.
Cuando entendamos la innovación, no son estos espacios creativos, incluso hay que generar una cultura, un sistema y un entorno innovador en nuestros colaboradores y entre todo nuestro entorno y ecosistema. Esto nos ayuda a que la generación de ideas se siga de manera natural. Y como nos dice Peter Drucker, lo que necesitamos es una sociedad emprendedora en la que la innovación y el emprendimiento sean normales, constantes y continuos. Hay una relación incluso directa entre la inversión que se hace en los países en innovación, emprendimiento, tanto en los niños como en las escuelas de negocio, en las universidades, con el crecimiento en su PIB o en su crecimiento en desarrollo económico. Esto está comprobado y países como Singapur, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong son los líderes en innovación y curiosamente los líderes en desarrollo económico. Vamos a retomar dos tipos de innovación. Uno es la puedes dar de manera incremental o aumentativa. El 98% de las empresas, según una consultoría, se determina que van creciendo paulatinamente o con un crecimiento exponencial sobre sus sistemas de innovación. El caso más claro que vemos es la telefonía. Y aquí en el ejemplo lo mencionamos, desde aquel teléfono que era grande, que era satelital, hasta ahora que después llegó hasta el pequeño teléfono que vimos hace ya 10 años y ahora con la nueva tecnología, que incluso en la tecnología 5G ya está dentro e inmerso de la telefonía. Esto es paulativamente y normalmente lo empieza a generar una empresa líder y todo el sector o la industria lo empieza a seguir para alcanzar este nivel de aumento. El segundo es la radical o la disruptiva y se dice que solamente el 2% de las empresas en el mundo pueden lograr esta innovación, que son esos brincos tecnológicos o innovadores que incluso hacen que parezca que puede desaparecer el modelo anterior tecnológico o de negocio que existía. Los casos más claros y los más sonados que ustedes pueden identificar es Facebook. Mark Zuckerberg logró que gracias a una idea de negocio, un modelo que él tenía planteado como manejo de redes sociales, llegó un momento a tal grado que en pocos años generó un brinco en donde más de muchas millones de personas estamos en estas redes sociales, incluso ha seguido creciendo ya de manera aumentativa con servicios adicionales como la venta directa, redes sociales o la integración de nuevos modelos como el WhatsApp, entre otros. Otro de los modelos disruptivos es el caso de Uber, en donde esta empresa, que sin tener activos ni tener coches en sus registros de inventarios, es una de las empresas líderes en tema de transportación de particulares. Este es otro de los casos, así como Alibaba o Airbnb, este nuevo modelo de hospedaje. Estos son los casos. Es por ello que también la importancia de seguir considerando la innovación, que esta como tal no asegura el éxito de las empresas, pero la falta de la innovación sí asegura el fracaso. Esto es definitivo. Esto tampoco nos tiene que desalentar. Si nosotros tenemos el fracaso, es una fuente de aprendizaje y no es un pecado capital como nos lo dicen autores, es una forma también de apalancamiento para poder seguir creciendo. De acuerdo a un estudio, nos determina las 6 condiciones para la innovación y nos dice que hay 6 elementos indispensables para que se dé la innovación desde las personas hasta el gobierno. Y la primera y el principal actor precisamente es el gobierno, en donde nos dice que el gobierno está obligado a allanar las condiciones para innovar, generar convocatorias, programas, acciones específicas para que las empresas y los actores de la economía participen en esta innovación. Es un punto importante que se den las condiciones precisamente para que todos estemos trabajando en un piso parejo de poder participar y desarrollar. En el caso de Aguascalientes tenemos al ITSEA. El ITSEA, esta dirección de la Secretaría de Desarrollo Económico que ayude y promueve la innovación y la generación de nuevo conocimiento. Además, aplicado a las diferentes actividades que el gobierno del estado hace. El segundo punto de estas condiciones, o la segunda condición, es la empresa como tal. La empresa y la innovación que se da consiste en aflorar
en dar todo ese espacio sobre este piso allanado que el gobierno nos deja para que la organización pueda profundizar y generar más ideas y prácticas innovadoras, desde la generación y el apoyo a sus colaboradores para que se dé con quienes manejan el grado de expertise y lo puedan mejorar con diferentes técnicas como el Kaizen, el Canvas, entre otros, que nos puedan ayudar a hacer productos más innovadores. Vamos a ver en la segunda sesión el tema de las ventajas comparativas, que es aprovechar los recursos y a partir de que las empresas tengan estos recursos poder generar la innovación. La tercera condición, y es una de las más importantes, es la educación en innovación y emprendimiento. La educación en emprendimiento en etapas tempranas es fundamental. Los países como Finlandia se han destacado en tener una educación de primer nivel y esto se detona en un sistema de vida una calidad de vida mucho mejor para sus habitantes y obviamente en condiciones mejores de economía que facilita que todos tengan un mejor ciclo de vida. El tema también de las escuelas de negocio en las universidades para generar mayor riqueza a partir de apoyar y promover el emprendimiento. Hay una relación directa. Es por eso que se tienen que seguir trabajando sobre temas de emprendimiento y no sobre hacer negocio, sino cambiar el chip o la semilla del emprendedor para que pueda generar cada vez más inversión en investigación y desarrollo. La cuarta condición es las personas en el proceso de la innovación. Sin duda, las personas son el punto central para el desarrollo de la innovación. Si bien la inteligencia artificial abona, no deja de ser las personas y el recurso humano quien está detrás de ello. Permitir que los colaboradores abonen, participen y sean corresponsables de este proceso y de este entorno es definitivamente una inversión que la empresa lo agradecerá. La quinta condición es los círculos sociales que permiten la innovación. En casos específicos estamos hablando, por ejemplo, los clúster, que precisamente nacen como estas agrupaciones especializadas para promover la exportación o la especialización de algún sector. En el caso de Aguascalientes, uno de los clústeres más importantes son los clústeres de automotriz, en donde gracias a la especialización que se ha dado en el Estado, se le promueven y se hacen acciones y actividades para poder seguir generando la innovación e incluso compartir buenas prácticas entre los integrantes del clúster. Lo mismo pasa con las asociaciones, cámaras y agrupaciones que se interrelacionan y que mejoran derivado a situaciones problemáticas o circunstancias que tienen y que pueden mejorar más en grupo y con el grado de expertise. Y el sexto, pero no menos importante, es la responsabilidad social en el proceso innovador. Necesitamos regresar a la sociedad todo lo que hemos invertido como empresarios o lo que la sociedad nos ha dado para poder seguir en este crecimiento. Y es por ello que se une una triple hélice que es gobierno, academia y organizaciones civiles. Y es por ello que también la iniciativa privada, al estar retornando a la sociedad, permite que la sociedad misma tenga programas al estilo capitalista o el estilo de innovación, generación de nuevo conocimiento, para que pueda recuperarse esta generación y se haga un entorno de innovación. La pregunta clave es cómo aplicar la innovación en mi idea de negocio o en mi negocio. Como sabemos, sí nos urge tener medidas para innovar. Alberto Vázquez, homónimo del que conocemos como cantante, es director de la innovación y de Aria Lab, y él sugiere que nos hagamos unas preguntas claves. La primera es que nos preguntemos, ¿estamos haciendo lo mismo de siempre? ¿De la misma manera? ¿Estoy sobreviviendo en el mundo del mercado y en mi negocio o estoy tratando de encontrar algo diferente? Otra es que ¿cómo estoy tratando de llegar a mi punto de equilibrio para sacar las ventas diario? Preguntas como estas que nos hacen autodiagnosticar al negocio nos permiten empezar a crear un entorno de innovación. Entonces es importante, como dice Ángel Cabrera, que solo permitiendo que miles y millones de emprendedores puedan probar nuevas ideas, innovar, crear negocios para poner ideas en práctica en forma competitiva y abierta, solo esto permitirá que vamos a ser capaces de generar mayores condiciones y resolver problemas en el mundo. Este es un cuadro que se genera a través de creando la cultura para la innovación
o creando el status quo. El status quo es cuando nos mantenemos en nuestro commodity, en donde no queremos salir de esta circunstancia que nos ha ayudado a tener nuestras ventas de punto de equilibrio o que nos llega a tener la utilidad que siempre tenemos esperada. Aquí el tema de la cultura de la innovación es cuando nos hacemos este tipo de cuestionamientos para poder brincar a una cultura de la innovación. En vez de previsibilidad, contemplar la imprevisibilidad. Recordemos que en ambientes de incertidumbre es donde se generan las mejores ideas. En vez de tratar de conseguir la estabilidad, conseguir la novedad. A veces nos da miedo innovar en nuevos productos o técnicas, pero por eso hay que hacer una buena planeación estratégica para poder soportar y poder tener estas condiciones para poder generar esas nuevas inversiones y tener la capacidad de superarlas. Otro de los puntos es centrarnos en la competencia esencial. En vez de concentrarnos en este punto, concentrarnos en una competencia periférica mucho más amplia con nuevos enfoques. El tema de pandemia, retomando uno de los ejemplos, nos ayudó a que hay nuevos nichos de mercado. Incluso los hábitos de consumo de los clientes han cambiado hasta en un 50%. Desde un lavado de manos hasta la forma de donde consumimos en los restaurantes. Esto nos abre una visión mucho más periférica que nos permite introducir en nuevos negocios. En vez de considerarnos como una tasa de elevada de éxito, hay que considerarnos qué pasaría si el día de mañana llegara otra pandemia. La pandemia nos vino a sacudir a la mayoría de los negocios. Nos hizo pensar si estamos haciendo las cosas bien o si podemos hacerlas mucho mejor y generar más negocio en otros aspectos. En vez de tener una estructura o una jerarquía organizativa, podemos trabajar con nuevas reformas como redes organizativas o círculos de trabajo o círculos de proyecto. Asimismo, evitar las sorpresas, mejor activar y reaccionar ante sorpresas o escenarios que nos permitan ponernos o a nuestro equipo de trabajo en ciertas circunstancias de crisis. ¿Cuántas veces ni siquiera tenemos contemplado el plan B o el plan de emergencia en un caso de quiebre? Nosotros normalmente lo pensamos como esas amenazas en el entorno dentro de un FODA, que ya lo veremos más adelante, pero nosotros no lo vemos como una realidad. La pandemia, desastres naturales y otros aspectos ponen en jaque a las empresas y las ponen a pensar e innovar. En vez de centrarnos en el conocimiento interno, hay que centrarnos y combinar el conocimiento externo. Hay que buscar las tendencias internacionales, qué están haciendo otros países, qué están haciendo en otros lugares del mundo, incluso qué están haciendo otras industrias. A veces pensamos que el analizar a nuestra competencia directa es suficiente. Hay que buscar informarnos y sobre todo también hacernos de conocimiento. La información definitivamente es poder. Es fácil también convivir con ella, pero también hay que generar la dificultad de convivir con este tipo de cultura, así como las políticas corporativas que nos mantienen en ciertos límites y rigidez, pues nosotros hay que empezar a generar un cambio en el tema de las recompensas. ¿Qué tendría que hacer las personas para generar cierto crecimiento profesional o personal? Y es cuando entran modelos como el Kaizen, que basado en recompensas ayuda a mejorar los procesos internos de la empresa, entre otros. Y así cada uno de estos elementos nos ayudan a la generación de una cultura de la innovación. ¿Cuáles son los principales inhibidores de la innovación? Y yo uno de los que más me pongo a pensar que tenemos todo el tiempo, es que pensamos en el producto y no en el cliente. Recordemos que en las últimas décadas la mercadotecnia, la generación de productos, el emprendimiento se ha enfocado en las experiencias del cliente. Incluso ahora lo vemos en redes sociales, en donde el cliente por sí mismo me pone las exigencias de su producto o de sus necesidades, cuando antes nosotros poníamos las exigencias del cliente para que nos visitaran. Este ámbito ya ha cambiado y seguirá cambiando. Es por ello que estar atento para seguir superando las expectativas de nuestros clientes y lo más importante, escucharlos. Otro es evitar los pretextos, quitar las excusas, en especial cuando lo relacionamos directamente con la falta de recursos, ya sean financieros, materiales o técnicos. Esto es un problema que lo hacemos cíclico, pero es importante salir de este ciclo para poder decir, gracias a que no tenía recursos, fui innovador, busqué más información, busqué apoyos, programas, actividades, capacitaciones que me llegó a superar este obstáculo. Otro es dejarse llevar por los mitos.
Pensar que la innovación es solamente el uso de tecnologías y que tienes que hacer un departamento y que tienes que contratar casi que a un científico. Hay que romper este mito. La innovación y el desarrollo se va desde lecturas hasta la búsqueda de nuevas tendencias o nuevas tecnologías que pueden ser perfectamente aplicables. No le tengamos miedo a la automatización, a los nuevos procesos, a contratar a estudiantes que traen toda la información tecnológica del día y que nos pueden ayudar a optimizar muchísimas herramientas. Otro muy importante es la falta del tiempo. El líder está consumiéndose a hacer que su negocio vaya viviendo al día. Hay que dedicarle horas a la planeación, a la investigación y al desarrollo. Dejarlo como un hito en la empresa y que tu equipo de trabajo lo considere como una buena práctica. También la falta de disciplina es una acción que pone en riesgo la innovación. Se recomienda por algunos autores que entre 1 y 2 o 3 veces al año hagamos una revisión exhaustiva de todos los modelos o procesos o puntos a mejorar o innovar en nuestra empresa. Y finalmente, la incomodidad de un ambiente incierto. Hay que quitar esa seguridad y pensar que estamos vendiendo y que vamos bien en el negocio y que es exitoso. La pregunta sería, ¿qué estaríamos haciendo si no estuviera vendiendo igual el día de hoy? ¿Qué herramientas nuevas o qué procesos nuevos tengo que aplicar o qué tengo que invertir para adelantarme a tiempos inciertos? Estas son las excusas. La pregunta clave, ¿estás listo tú para innovar? Y algunos puntos que dejo y que vamos a retomar en la tercera sesión es invertir en investigación y desarrollo. Y esto no estamos hablando de desembolsar cantidades de dinero exorbitantes o implementar un departamento o un área, sino también acercarnos a universidades que tienen proyectos similares y que podemos hacer convenios y alianzas para tener estudiantes que nos pueden ayudar a reforzar. Pensar como si estuviéramos en crisis. Diferenciarnos verdaderamente de nuestra competencia y analizar cada uno de los elementos. Adelantarnos e investigarnos a las tendencias mundiales. Ahorita el tema del COVID y de la salud y de la seguridad nos están adelantando, entonces hay que estar informados de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Aplicar nuevos conocimientos y tecnologías, incluso no necesitamos desarrollarlas ahorita, pero sí podemos aplicarlas ya existentes para seguir innovando en nuestros procesos. Cambiar una cultura innovadora en el entorno. Y no estamos hablando de poner sillones, puff y tele en las áreas de trabajo, sino que este tipo de actividades ayuden a generar un ambiente propicio para que nuestros colaboradores se sientan cómodos y generen más ideas de innovación. Y recuerda que la innovación, si no genera riqueza, no es innovación. Confía en tus colaboradores y en tu equipo de trabajo. Escucha activamente a tus clientes. Siéntate con ellos y que te platiquen en qué le duele el producto. Y finalmente genera alianzas. Estas alianzas te ayudarán a involucrar a diversos actores que piensan de diferente manera a mejorar un problema. De esta manera, terminamos la sesión 1 de este curso de Emprendedor, Crear e Innovar. No te pierdas la sesión 2, en donde estaremos hablando de qué son las ventajas competitivas contra las ventajas comparativas y cómo poderlas aplicar. Rosy Aguilar, directora de ASECO Tobalín SC, consultora de ICOI, te ofrece sus servicios y está a tus órdenes para cualquier duda, comentario. Y mi teléfono es 4491-090814. Estamos también en Instagram, en Facebook como ASECO Tobalín y por ahí nos puedes encontrar. Hasta la próxima.